Amigos de 60 Minutos, el día de hoy estamos con Paula Castillejos Esteban, mejor conocida como la Niña Teletón. Sabemos por la experiencia que hemos tenido para con ella, por las lecturas que hemos hecho, que su vida ha sido un tanto difícil, pero mejor que ella nos cuente cuál ha sido su experiencia de ser Niña Teletón, de estar en la organización y qué es lo que ha pasado con ella hasta estos días. Muy buenos días, ¿cómo ha estado usted? Muy bien, muchas gracias, buen día. Platíqueme, ¿cómo fue que usted llegó a la Fundación Teletón? Sí, pues fue por una nota en el periódico que doña Rosita Noverola hizo favor de sacar, y de esa manera mi historia salió y muchas personas se enteraron en su momento, y hubo un grupo de trabajadores de la cangrejera que se interesaron y estuvieron dispuestos a darme la ayuda económica para que pudiera yo encontrar un diagnóstico. Tenía yo 4 años de haberme accidentado y no había un diagnóstico médico del por qué yo no podía caminar. Entonces así fue como yo llegué a la Fundación Teletón, para que se me diera una rehabilitación. Bueno, ahora que toca usted el tema, antes de la llegada a la Fundación Teletón, ¿cómo le hacía usted para las consultas? ¿Dónde eran las consultas? Sí, bueno, en un principio cuando recién me accidenté tenía yo servicio médico en el IMSS, pero mi papá al irse deja de trabajar y pues desapareció técnicamente de nuestra vida, así que quedo yo sin servicio médico. Se me atendía de forma particular, pero pues sabemos que un tratamiento en hospitales particulares es muy caro. En ese tiempo no había lo que es el seguro popular ni nada de eso. Así que pues mi mamá tomó todo lo que teníamos y pues acabó técnicamente con todo para poder costear los gastos de mis tratamientos. Pero pues como era una situación complicada en el sentido de que no se sabía qué era lo que yo tenía, se manejaron muchos diagnósticos. Fueron 4 años de ir y venir y entrar y salir a hospitales sin saber el por qué yo había dejado de caminar de un día para otro. Pues sí debe ser muy difícil, el... cambia la vida pues, de ser una niña no juguetona, me imagino, brincando para allá y para acá, de un día para otro ya no caminar. ¿Cómo fue para usted ese impacto? Fue muy complicado, era yo una niña muy activa, me gustaba, tenía muchas actividades en la escuela, pertenecía yo a un grupo de danza, era una vida completamente diferente. Cuando me accidento fue complicado en el sentido, para empezar, a entender qué estaba pasando. Tenía yo 8 años y había muchas cosas que a los 8 años no alcanzas a dimensionar, pero fue muy difícil el de repente verme en cama, no poderme levantar, debido a veces a negligencia médica, porque fue eso, tuve complicaciones y eso me llevó a estar en cama cerca de 2 años sin poder siquiera sentarme. Entonces sí era muy complicado, llegué a tener depresión, era una niña, dejé de incluso platicar, luego caí, lo mismo me llevó a dejar de comer, tenía yo anemia y estuve incluso en una ocasión a los 9 años a punto de morir debido a toda esta situación. Entonces sí fue un momento de mi vida muy complicado. Digamos que mi infancia la disfruté solo 8 años. A partir de los 8 años tuve que incluso tomar decisiones como si fuera una persona adulta, cuando en realidad ni siquiera entendía qué era lo que pasaba. Híjoles, madurar con una experiencia terrible. Y finalmente, ¿cuál fue el diagnóstico que dieron los doctores? Sí, 4 años después del accidente se supo que yo tenía una lesión medular y la cual era irreversible. Es decir, no se podía operar, no había más nada que hacer. La lesión fue muy severa, así que yo era candidata a silla de ruedas. Es decir, que no iba yo a volver a caminar. Bueno, ya la entrada a la fundación, ¿cómo fue ese proceso?
Sí, fue al principio, no sabía yo a lo que iba, ya llevaba yo 4 años de entrar y salir a hospitales, así que lo primero que pensé pues va a ser como otro hospital más, ¿no? Paredes blancas, personas que no te dicen claramente qué es lo que pasa, porque lamentablemente eso ocurre, ¿no? En los hospitales no se habla con claridad, a veces el paciente ni siquiera es digno de elegir un tratamiento o saber si tiene otras opciones, porque se maneja mucho hermetismo a veces. La fundación, y al llegar a lo que es el Centro de Rehabilitación Teletón, en esa ocasión a mí me tocó estar en el de la Ciudad de México. La Fundación Teletón estaba empezando en esa ocasión, hace 18 años, y acaban de inaugurar el Centro de Rehabilitación de Tlalnepantla, que fue a donde yo asistí por primera vez en el 99. Tenía menos de un año funcionando, y allí la lista de espera era muy larga, era de 2 años, debido a la gran necesidad que hay aquí en nuestro país de personas que requieren el servicio. Era una larga espera y pensamos que no se iba a lograr, pero pues gracias a Dios movieron los asuntos, se movieron los corazones de muchas personas y se me dio la oportunidad de que pudiera yo estar ese mismo año que se me inscribió, en septiembre, a mediados de año, poder tener mi primer cita de valoración. Allí se empieza de cero, se me empiezan a hacer todos los estudios de nuevo, pero pues ahí hubo una gran diferencia, fue completamente gratis todo lo que se me hizo. E incluso los estudios que no se podían practicar allí porque en ese momento no lo había, se buscó la manera de que se me atendiera de forma particular, pero sin ningún costo. Entonces a partir de ahí se descubre lo que tengo, una lesión en la médula que es irreversible, y se procede a lo que es el tratamiento de rehabilitación. Primero física y terapia ocupacional, que es como, lo que te enseñan son las herramientas que te van a hacer falta cuando llegues a casa y tengas tú que enfrentar el mundo, pues ya sola, ¿no? O sin estar en un centro de rehabilitación. Me imagino también que fue como pasar de la noche al día en cuestión de tratamiento. Como usted dice, en el sistema de salud de aquel entonces a uno lo trataban como si fuera un mueble. ¿Cómo es el trato en un Teletón? Es completamente diferente. Desde el momento que llegas a la recepción, hay personas sonrientes, amables, que te atienden. Si tienes dudas, te las contestan completamente. Te asignan a una clínica, dependiendo del tipo de discapacidad, te asignan a una clínica y ella va a ser tu doctor o doctora el tiempo que tú vayas a estar ahí. Asimismo, las personas que te dan la terapia son personas amables, personas que se ponen en tu lugar, que tratan de entender qué es lo que te pasa, porque pues son niños de diferentes edades y con diferentes tipos de discapacidad. A mí me tocaba mucho ver, por ejemplo, en las clínicas pues públicas, ¿verdad? El ver que la misma terapia que se me hacía a mí, se le hacía a otros niños que tenían otro tipo de discapacidad, lo cual pues no es correcto, ¿no? En el CRIT es una gran diferencia en lo que es en el servicio, es de calidad y sobre todo que hay doctores que no encuentras, incluso había un doctor que era el único en el país. Entonces, sin duda, el poner al alcance de personas que no tienen los recursos para pagar una terapia que es carísima o un tratamiento médico que va a demorar años, porque no es de un día o 2 días o un mes. En mi caso, por mis circunstancias, fue el estar ahí un año entero sin venir a casa. Y posteriormente citas cada 3, cada 6 y luego una vez al año. Pero fue desde los 11 años hasta los 18. Estamos hablando de mucho tiempo, lo cual si yo hubiese tenido que pagar por el servicio, pues sencillamente quizás la primera semana ya no podría yo seguirme rehabilitando. Entonces es una gran diferencia en la calidad del servicio, el trato que se te da y sobre todo que ellos es una rehabilitación integral. Incluye todo, desde lo físico hasta lo que es lo psicológico, lo emocional y el integrarte de nuevo a la sociedad, que es algo pues que es algo completo. Vaya, la rehabilitación es algo completo que se da allí y pues la calidad. Los centros de rehabilitación, quienes han tenido la oportunidad de visitar uno y quienes no lo han hecho, pues los invito a que lo hagan. Son centros bien equipados, completamente limpios. Yo he ido al de Tlalnepantla en diferentes años
El año pasado tuve la oportunidad de visitarlo y está exactamente igual. Pareciera que no pasa el tiempo por ahí. No hay paredes que se estén cayendo, no hay pintura mal puesta o paredes que estén manchadas. Todo está nuevo, como si se acabara de inaugurar. Entonces, eso es una muestra del trabajo que se está haciendo y de que el recurso que se da, pues las personas pueden ver en qué se ocupa su donativo. Quizá la terapia más importante que se le dio fue la psicológica, la parte de la aceptación. ¿En qué momento usted ya aceptó su condición como tal? Sí, bueno, al principio fue difícil. Yo llegué al CRIT con la idea de que yo iba a volver a caminar. Cuando se me dice que eso no va a ser posible, sí fue complicado el aceptarlo. Pero algo que me ayudó mucho fue darme cuenta que hay personas en peores circunstancias. Había niños que estaban en circunstancias peores que las mías y sin embargo estaban allí. Y se les veía sonreír y se les veía felices. Entonces sí me tomó un tiempo el aceptarlo, pero estando allá pues aprendí eso, ¿no? A no centrarme en mí misma y ver que sí, mi circunstancia quizás es difícil, pero hay personas que lo tienen aún más difícil. Entonces es aprender a hacer lo que esté en tus manos con lo que se tiene, ¿no? Y en ese momento pues yo tenía el apoyo de varias personas, así que era o quedarme allí llorando porque ya no iba yo a volver a caminar, o sencillamente decir, bueno, ni modo, no se puede hacer más y hay que aprovechar la terapia y aprovechar lo que se pueda en el CRIT. Sin duda alguna, una posición muy positiva de parte de usted. Su etapa como estudiante, ¿cómo fue? Fue al principio, cuando era yo niña, fue muy difícil. No pude continuar, estaba yo en tercer año de primaria cuando me accidenté y no pude continuar en la escuela porque los maestros no me aceptaban. Creían que yo requería un cuidado especial, pues yo lo único que no me funcionaban eran mis piernas, pero fuera de ahí no había ningún problema. Sin embargo, a veces el desconocer muchas cosas, ¿no? En ese tiempo los maestros pues tenían una completa ignorancia, no lo podemos llamar de otro modo, se ignoraban muchas cosas. Ellos creían que yo necesitaba una atención especial y por lo tanto una escuela especial. Y no se me permitió continuar mis estudios. Entonces, técnicamente tuve un rezago educativo de mucho tiempo. Luego de estar yendo a hospitales. El primer año, que fue pasar a cuarto, se me permitió solo hacer exámenes y en casa, y lo que eran tareas, mandarlas. Pero pues después empecé a tener problemas de salud que no me permitían estar en casa, más bien casi yo permanecía en los hospitales. Así que fue complicado el poder continuar con mis estudios. Al llegar a México fue que pude empezar lo que sería de cero mi primaria, ya en un sistema para personas jóvenes a los 14 años. Entré en un programa que venía siendo parte del INEA en ese momento y fue que así empecé a estudiar lo que fue mi primaria y terminé mi secundaria. Y ya la preparatoria hubo un lapso de tiempo en el cual yo, por problemas de salud, no podía asistir a lo que era una prepa normal porque los horarios no me lo permitían. Yo tenía problemas y no podía permanecer mucho tiempo sentada. Así que eran secuelas de un tratamiento que se me dio mucho antes de llegar al CRIT y que me causó problemas de salud. Se me complicaron. Entonces, tuve que esperar y luego estudié la prepa igual en sistema abierto. También fue complicado en el sentido de que era en la primaria, aquí la gente lo conoce, la primaria Artículo, es una primaria que tiene muchos escalones, entonces había que subir con la silla de ruedas esa cantidad de escalones, era cada domingo, y pues sí fue complicado, pero pues ahí nuevamente se ve cuando uno desea hacer algo, pues se puede. Hubo quienes se prestaban, incluso mis compañeros de prepa, ellos se encargaban de subir y bajar conmigo. Luego para ir a lo que era computación, en la escuela no había computadoras disponibles, así que teníamos que movernos a un ciber que pertenecía a un maestro, el maestro de informática, y pues había escaleras de caracol para poder subir, y pues ellos me apoyaban. Entonces, hasta en ese sentido, ¿no? Tuve compañeros que supieron lo que es pues estar unidos y apoyarme.
Y pues sí, lo logré, terminé la preparatoria. Esas historias de ignorancia de los profesores, de ignorancia de los directivos, han sido muy difíciles, pero también ha habido esa otra parte pues de la historia de solidaridad, de apoyo. ¿Qué le diría usted en estos momentos a todas esas personas que de alguna u otra manera la apoyaron en aquellos tiempos? Pues yo recuerdo casi a todas, ¿no? Las personas, desde la primera persona que tuvo el interés, doña Rosita Naverola. Ella me conocía de niña, conocía a mi familia, y cuando supo que yo me había accidentado y que no se sabía nada, había pasado 2 años apenas del accidente, ella desde un principio hizo lo que estuvo en sus manos. Buscaba la manera, personas que ella conocía, para que me apoyaran, y luego otras personas que se fueron sumando. Entonces, sin duda es el agradecimiento pues para siempre hacia ellas, porque muchos de ellos sin conocerme. En el caso de los señores de Cangrejera, ellos no me conocían, y yo, como siempre le he dicho, eran personas que no es que les sobre el dinero, son trabajadores, incluso la mayoría eran obreros, ni siquiera tenían un puesto como ingenieros o tales, eran obreros generales. Entonces era dejarse de comer algo quizás, o de dárselo a su familia por dármelo a mí. Eso es algo que uno valora y agradece, y te enseñan pues precisamente ese valor, ¿no? El aprender a compartir, sea poco o sea mucho lo que uno tenga. Entonces, sin duda, ellos marcaron mi vida e hicieron un antes y un después. Su vida siempre ha sido cuesta arriba. Actualmente, bueno, ¿usted tiene alguna carrera, algún oficio? Sí, estudié confección industrial de ropa a los 17 años, estando todavía en la preparatoria. Empecé a estudiar esto al principio porque me gustaba. Mi mamá costuraba, tengo tías que costuran, y a mí me gustaba mucho lo que era las manualidades y todo eso, así que empecé a estudiarlo como un gusto. Al principio mi intención era seguir mis estudios, por diferentes circunstancias no se pudo, pero encontré en lo que era el corte un medio para ganarme la vida, así que pues dije, o sea, quizás no era lo que en un principio planeaba, pero me funciona, me permite tener un ingreso y mantenerme, y eso pues es algo que aparte me gusta hacer, entonces es algo que me agrada hacer. Esa es otra parte de la historia que quizá la gente no conoce. Platíquenos, ¿el apoyo en el Teletón fue hasta cuándo? Sí, fue hasta los 18 años. Mi última cita fue a los 18 y se me dio de alta. Se me dio de alta porque yo ya no requería físicamente más. O sea, ellos me dieron lo que pudieron porque mi circunstancia, o sea, mi discapacidad hasta ahí lo permitía. Por ejemplo, hay niños que por el tipo de discapacidad que tienen, cumplen 20, 25, 30 años y tienen que seguir en una rehabilitación. Yo no, se hizo lo que se tenía que hacer, y una vez que ya no hubo nada más nada, pues era el integrarme a la sociedad, o sea, pero eso ya era un trabajo pues no tanto de ellos hicieron lo necesario, me dieron las herramientas, y ahora dependía un poco de mí, ¿no? Saber cómo usar esas herramientas que me dieron para poder integrarme a la sociedad, pero en sí con la Fundación Teletón el apoyo que se dio fue hasta ese momento, hasta los 18 años. Entonces, actualmente, ¿qué es lo que realiza para vivir? Sí, pues yo soy modista, hago ropa, tiene 10 años que me dedico a esto, y pues aquí mismo en el pueblo las personas me conocen y me han ido recomendando, y es lo que hago, trabajo por mi cuenta. Tengo un pequeño tallercito en mi casa y allí trabajo. ¿Y qué tipo de trabajo se hace para que la gente la conozca un poco más y venga y le dé trabajo, pues? Sí, pues hago lo que es ropa de dama y de niños, uniformes escolares, filipinas, lo que la gente en sí más busca. Me he tratado de adaptar a eso, no me he cerrado ante un solo tipo de prendas, de realizar un solo tipo de prendas, sino que he tratado de apegarme a lo que es la necesidad aquí de las personas. Entonces es lo que hago. Bueno, ya lo sabe usted. Si necesita algún uniforme escolar, de empresa, de cualquier tipo, ella se lo puede hacer.
Paula está dispuesta a trabajar, a ganarse el sustento y hay que apoyarla. ¿Qué le diría usted a todas las personas que desconocen o seguimos en la ignorancia acerca de las personas con capacidades diferentes? Pues sencillamente que no nos cerremos, ¿no?, ante lo desconocido. A veces es por falta de información. Aquí en el pueblo, en Villacuichapa, es complicado, por ejemplo, encontrar un empleo. Yo he decidido quedarme en lo que hago porque, bueno, me gusta y me permite ganarme el sustento. Pero sí, en algún momento tuve alguna inquietud e intenté buscar empleo. No hay manera. O sea, aquí en Huichapa no hay manera. Entonces sí, en ese sentido hay mucha desinformación. La palabra inclusión aquí no se aplica. Aquí en el pueblo a veces sí es complicado. A veces me pongo yo a pensar y es lo que siempre cuando me preguntan lo que es en la Fundación Cangrejera o me entrevistan y es lo que digo. Yo tuve el enorme privilegio de encontrar a las personas correctas, que Dios me puso a las personas correctas en mi vida y me dio esa oportunidad. Tristemente tengo compañeros o conozco aquí personas que nacieron con una discapacidad o sufrieron algún accidente y ahí están en sus casas, encerrados, sin quizás haber cursado estudios, dependiendo quizás de mamá, de papá, o cuando ya mamá o papá faltan, quizás de un hermano, un primo o alguien que se digne darles algo para comer. Eso es algo triste. Es triste que las personas, aún teniendo la discapacidad que tengan, ¿no? No es cuestión de qué discapacidad tengas, sino de la oportunidad que se te dé para que tú hagas algo con tu vida. Es triste, yo conozco muchos y muchas, ya son personas adultas incluso, que no tienen manera de ganarse la vida y es muy triste ver eso. Entonces creo sí, en ese sentido hay mucho trabajo aún que hacer. La Fundación Teletón ha intentado, ¿no?, o lo ha hecho, porque sí ha logrado un gran cambio, pero creo que aún falta mucho y tan solo aquí en Cuichapa lo podemos ver. Y así volteamos a ver lo que es el nivel estado y a nivel país, pues aún hay mucho trabajo por hacer. Entonces sí, es triste ver que a veces no se tienen las oportunidades, aunque se tenga la capacidad para hacer las cosas. Aunque sin duda alguna usted es un ejemplo de fortaleza, de superación, que a muchos nos debería avergonzar, que digamos estando plenos, pues nos tiramos en la cama, en la hamaca y esperamos que todo nos lo den. Pues realmente yo me siento muy afortunado de haberla conocido. Híjole, me siento un poco avergonzado también, porque pues debo reconocer que soy de esos ignorantes que de hecho no apoyaban al Teletón por cuestiones ideológicas quizá, pero viendo su ejemplo, su tenacidad y lo que le dio la Fundación Teletón a usted, creo que cambia pues mucho la forma de pensar de muchas personas. ¿Qué más le diría a la gente? Pues sí, en realidad a veces es la falta de información. De la Fundación Teletón se dicen muchas cosas, pero pues creo que no hay mejor, para poder saber no hay nada mejor que conocer. Entonces, las personas que quizás tienen dudas, pues que se acerquen, así de simple, que vayan y vean qué se hace ahí y qué se hace con los recursos que se tienen o que se donan. Entonces sí, pues sería eso, ¿no? El que se acerquen y vean. Quizás a veces lo que damos pensamos, no, pues qué diferencia puede hacer. En mi vida hizo mucha diferencia. Quizás en algún momento quienes vieron la nota en el periódico pensaron en dar esa ayuda, como todos hacemos, ¿no? En algún momento cuando sabemos que alguien necesita, ¿qué hacemos? Vamos y apoyamos y ya. Llego a mi casa y ya se me olvidó, ¿no? Que esa persona pues mañana va a seguir teniendo la misma necesidad, porque cuando se habla de discapacidad no es de un día o 2 días, es de muchos años, a veces de toda una vida. Entonces sí es a veces el ponernos en el lugar del otro y pensar qué puedo hacer yo para ayudar a aquella persona. Quizás no tengo mucho, pero quizás le puedo dar una oportunidad o puedo contribuir de algún modo a que su vida sea un poco más sencilla. Entonces yo he tenido
he tratado de hacer eso, ¿no? De fijarme en lo bueno que las personas me han dado. Me he topado con todo tipo de personas, pero me quedo con las personas que han hecho algo bueno y aprendo de ello también. Bueno, Paula, pues muchísimas gracias. Es un gran honor estar aquí este día con usted. Me siento verdaderamente muy afortunado, muy contento de haberla conocido y pues esperamos aquí estarla viendo y apoyar en lo que se pueda. Sí, muchas gracias. El placer fue mío y pues estamos para servirle.